Bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es martes 17 de marzo del 2026 y son las 5:02 de la tarde. Eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Algunos de los titulares que marcaron la agenda hoy: Trump no logra sumar aliados para la guerra con Irán. Gobierno de Estados Unidos amenaza con quitar licencias y frecuencias a emisoras. Renuncia el jefe antiterrorista de Estados Unidos. Asia vuelve al carbón por falta de gas ante la crisis de Medio Oriente. Irán golpea infraestructura energética en Emiratos Árabes Unidos. Y la UNCTAD ve incertidumbre en el comercio global. Más adelante, en la segunda media hora, vamos a conversar con el analista y docente Cristian Carpio sobre el acuerdo comercial firmado recientemente entre Ecuador y Estados Unidos. ¿Qué perspectivas trae eso a Ecuador, a la región? Vamos a hablarlo con Cristian Carpio más adelante. Y hacia el final, pues la columna que hoy es con Pilar Martínez, periodista especializada en economía y el mundo del trabajo. A ver qué nos va a tener de sus comentarios para hoy. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en controles el talento técnico de David Guerrero, para que ustedes puedan estar escuchando este programa, ya sea por YouTube, por Facebook Live, por la radio, por supuesto, 89.1 FM CRC, y pues por donde sea que lo estén escuchando. Vamos de una vez a las noticias. En el panorama global, empezamos por Estados Unidos. En Washington crece la tensión entre el gobierno y los medios. El titular de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, en sus siglas en inglés, amenazó con retirar licencias a emisoras por su cobertura de la guerra de Irán, la guerra con Irán de Estados Unidos. Y bueno, tuvo el respaldo de Donald Trump, que ya se refirió a ello, y pues la medida generó críticas bipartidistas de ambos partidos, tanto republicanos como demócratas, por posibles riesgos a la libertad de prensa. Esto sin duda va a ser un tema que dará para mucho, porque pues sigue amenazando a la prensa Donald Trump, como ya lo ha hecho antes también. Bueno, Citigroup recortó sus proyecciones para Bitcoin y Ethereum ante el freno legislativo en Estados Unidos. El banco ahora estima el Bitcoin en $112,000 y el Ether en $3,175 por unidad a 12 meses, o sea, el año que viene, señalando que la falta de regulación limita la entrada de grandes inversores, pero aún así lo lleva al alza al Bitcoin a 12 meses. Amazon acelera la competencia en comercio electrónico con entregas en 1 hora en ciudades como Los Ángeles y Chicago, en Estados Unidos. El servicio cubre más de 90,000 productos y busca enfrentar a Walmart, ampliando frecuencias de compra. Y en otras noticias, el director del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Kent, renunció por desacuerdos con la guerra contra Irán en Estados Unidos. Afirmó que Irán no representaba una amenaza inmediata, mientras Trump, por supuesto, que rechazó sus declaraciones y dijo que de por sí no era tan bueno. Así que el director del Centro Nacional Antiterrorista renuncia por desacuerdos con la guerra contra Irán. 2 empresarios farmacéuticos fueron condenados a 38 años de prisión por distribuir medicamentos para VIH del mercado negro por más de $92 millones, poniendo en riesgo a pacientes y al sistema sanitario. Esto según
un comunicado de la Corte de Estados Unidos. 2 empresarios farmacéuticos condenados a prisión por distribuir medicamentos para VIH del mercado negro. Y en otros temas, Meta, la firma propietaria de Facebook y otras, firmó un acuerdo de hasta $27 mil millones con la empresa neerlandesa Nebius para infraestructura de inteligencia artificial. La firma europea proveerá capacidad tecnológica durante 5 años con este contrato, con este acuerdo entre Meta y Nebius. Donald Trump postergó su intento de sumar aliados en la guerra contra Irán tras el rechazo explícito de varios países que informamos ayer, incluso mientras repetía afirmaciones de que el conflicto terminaría pronto. El conflicto, la guerra contra Irán, mantiene el petróleo cerca de los $100 por barril y pues todavía no está aparentemente cerca ningún tipo de solución. Nvidia proyecta una oportunidad de ingresos de hasta $1 billón. Recuerde que un billón en español es 1 trillion en inglés, ¿no? Entonces es ingresos de hasta $1 billón en español, $1 billón en chips de inteligencia artificial para 2027. La compañía apuesta fuerte al negocio de inferencia, clave para aplicaciones en tiempo real. Además, Nvidia reanudará la fabricación de chips de inteligencia artificial para China, tras obtener licencias de exportación. Así que esas exportaciones a China justamente van a ser parte de ese $1 billón que se prevé como negocio para el 2027, pese a las tensiones regulatorias que siguen existiendo en el mundo de los chips, en el mundo del comercio internacional alrededor de los chips, porque son considerados material estratégico para inteligencia artificial y para muchas otras industrias. Bien, seguimos con la información. Ahora en Asia, la guerra con Irán está empujando a países asiáticos a aumentar el uso de carbón ante la escasez de gas. Los precios del gas natural licuado se duplicaron y el petróleo sube por interrupciones en el suministro, por toda la conflictividad que hay en Medio Oriente, la zona principal de abastecimiento de petróleo para muchos de los países de Asia y del Pacífico, por lo que muchos países asiáticos pues ya están pensando o ya están yendo hacia el carbón como fuente de energía. Recuerden que el gas es una de las principales fuentes de energía para las casas de habitación de las personas y también los restaurantes y otros comercios. En África, Denis Sassou Nguesso fue reelecto presidente y esto no sorprende a nadie en el Congo porque tuvo el 94,82% de los votos, extendiendo casi 42 años ya en el poder. La elección estuvo marcada por restricciones, como le hemos informado aquí, a la oposición y denuncias de irregularidades durante todos estos últimos meses en la República del Congo. Pero pues es proclamado presidente, entonces, continúa en el poder, se reelige Denis Sassou Nguesso. Y en Europa, el conflicto de Medio Oriente podría canalizar inversiones del Golfo hacia startups europeas de defensa, especialmente en tecnología antidrones, en un contexto de alta demanda y escasez global. Así que, bueno, como siempre, ¿quién es el que más necesita en las guerras? Pues la industria armamentista y sus industrias afines, ¿no? En este caso, tecnología antidrones que Europa podría estar vendiendo a quienes puedan comprarle en el conflicto en Medio Oriente. Y pues ahí está una de las noticias que valdría la pena también darle seguimiento, a ver cómo se canaliza esas inversiones. Venimos para América Latina. La industria del vino en Argentina
parece que se ve golpeada. El consumo interno cayó a 15 litros por persona, un mínimo histórico. 15 litros por persona por año, 15,7 litros por persona por año marcó el 2025 y es un mínimo histórico. Recuerden que hay más de 1.100 viñedos cerrados en Argentina, en uno de los países del vino. En Colombia, el gobierno impuso un arancel de 35% al acero importado de países sin acuerdos comerciales como China y Rusia para proteger su industria local, dijo el gobierno colombiano. Y también en Colombia, el presidente Gustavo Petro reportó el hallazgo de 27 cuerpos tras bombardeos cerca de la frontera con Ecuador, en medio de tensiones por operativos contra el narcotráfico del lado ecuatoriano. El presidente ecuatoriano dice que no bombardearon del lado colombiano. Parece que está ahí la disputa sobre dónde fue que se hicieron esas operaciones, si el lado colombiano o el lado ecuatoriano. Bien, en Venezuela, la estatal PDVSA, la petrolera, ratificó a Asdrúbal Chávez al frente de sus filiales en Estados Unidos, incluida Citgo. Recuerden que Citgo había sido pues centro de polémica desde como 2015, cuando Estados Unidos no reconocía al gobierno de Nicolás Maduro y reconocía a el autoproclamado presidente Juan Guaidó y pues empezaron como a tomar las instalaciones de Citgo. Y pues ahora Asdrúbal Chávez pareciera que va a seguir al mando de las filiales en Estados Unidos, incluida Citgo de PDVSA, en un contexto de posible flexibilización de sanciones, porque pues Estados Unidos ha pues bajado el nivel de sanciones para que las petroleras puedan hacer negocios en Venezuela y pues restablecer la industria petrolera para hacer lo que ha dicho Trump que quiere hacer en Venezuela. En Perú, el gobierno anunció un financiamiento de $146 millones para Petroperú, buscando sostener su operación ante problemas de deuda, y descartó la privatización de esa estatal petrolera Petroperú. Recuerden que igual le quedan pocos meses al actual gobierno peruano y que pues pronto habrá elecciones y ahí habrá que ver qué rumbo toman estas medidas. Y en México, el capital privado tiene comprometidos más de $5,000 millones para invertir en 2026, pese al bajo crecimiento económico y la incertidumbre global que también pesa en las inversiones de capital privado en México. Pero ahí están esos 5,000 millones ya comprometidos para la inversión en este año 2026 del sector privado en México. Y bueno, a nivel global, los ataques de Irán contra infraestructura energética en Emiratos Árabes Unidos elevan los riesgos para el suministro global. El campo de gas Shah, clave en la región, permanece fuera de operación, dicen varias agencias como CNBC y otras, que pues sigue los ataques de un lado y del otro, principalmente Estados Unidos e Israel sobre Irán, por supuesto, pero pues también las respuestas de Irán en varios países de la región. Bien, vamos a nuestro segmento en profundidad con varias notas de análisis, pero también informativas. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, ve incertidumbre en el comercio global. El sistema global de comercio atraviesa un momento de creciente incertidumbre, según un informe reciente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD. Las reglas que durante décadas garantizaron previsibilidad y acceso a mercados están perdiendo consistencia frente al auge de medidas discriminatorias.
En los últimos años, los países han incrementado el uso de aranceles, restricciones tecnológicas y controles de inversión, muchas veces vinculados a intereses geopolíticos o a de seguridad nacional. Este giro ha debilitado el principio de trato igualitario entre socios comerciales, uno de los pilares del sistema multilateral. El impacto es especialmente fuerte en los países en desarrollo, aunque el comercio ha sido clave para su crecimiento, permitiendo importar maquinaria, atraer inversión y generar empleo. Muchos siguen altamente expuestos a shocks externos. De hecho, las economías menos desarrolladas representan apenas 1,1% de las exportaciones globales en 2024, muy lejos de la meta del 2% para 2030. Al mismo tiempo, el comercio entre países del sur global ha crecido con mucha fuerza, pasando de $500 mil millones en 1995 a 6,8 billones en 2025, es decir, millones de millones. De 500 mil millones, es decir, 500 mil millones de dólares en 1995 a 6,8 billones en 2025, consolidándose así como un motor relevante del intercambio mundial. Sin embargo, el sistema de resolución de disputas de la Organización Mundial del Comercio, clave para equilibrar el poder entre economías grandes y pequeñas, está totalmente debilitado. El bloqueo en la designación de jueces ha reducido su uso y su efectividad, principalmente por parte de Estados Unidos, que no nombra a los jueces que tendrían que actuar en ese sistema de resolución de disputas. El diagnóstico de UNCTAD indica que sin una reforma que reestablezca reglas previsibles, que fortalezca el sistema de disputas y que facilite la integración en los países en desarrollo, el comercio global corre el riesgo de volverse más fragmentado aún y menos inclusivo, y que aporte menos al desarrollo de los países. Bien, seguimos con otras notas en profundidad. Francia refuerza presencia militar en Medio Oriente mientras Macron busca un rol diplomático. Francia está aumentando de forma inédita su presencia militar en Medio Oriente, pero insiste en que no quiere entrar a la guerra. Según explicó el presidente Emmanuel Macron, el despliegue es defensivo y busca proteger aliados, evacuar civiles si fuera necesario y mantener margen para una salida diplomática. París envió 8 buques de guerra, 2 para portahelicópteros y el portaaviones nuclear Charles de Gaulle, con 20 cazas Rafale, además de reforzar fragatas en el Mediterráneo Oriental y el Mar Rojo. Macron subraya que Francia no está en guerra con nadie, aunque ya hubo un costo humano. Un soldado francés murió en un ataque con dron en Erbil, en el norte de Irak, donde militares franceses entrenaban unidades iraquíes dentro de una misión multinacional antiterrorista. Francia también reforzó su base permanente en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, y duplicó allí sus aviones Rafale. Líbano ocupa un lugar central en los intereses de Francia. Es una antigua potencia. Francia es antigua potencia protectora del país, de Líbano. Intenta contener la escalada entre Hezbollah e Israel y mantiene 800 tropas en la Fuerza de Paz de Naciones Unidas y envió 60 toneladas en ayuda humanitaria hacia Beirut. Bien. Ahí está Francia siendo parte de esa escalada también, aunque buscando alguna salida diplomática. Difícil que la haya con los protagonistas de este conflicto. Micro, pequeñas y medianas empresas buscan formas más directas de llegar a los consumidores. En India vive una transformación silenciosa pero profunda en su comercio digital.
Según un análisis de McKinsey, el crecimiento del comercio electrónico en el país está siendo impulsado cada vez más por micro, pequeñas y medianas empresas, conocidos como MIPYMES, que busca formar formas más directas y flexibles de llegar a los consumidores. El país cuenta con casi 60 millones de estas empresas, 60 millones de MIPYMES en India, que forman la columna vertebral de la economía de ese país. En conjunto generan cerca de $1 billón en valor económico cada año, equivalente aproximadamente al 30% del Producto Interno Bruto Nacional de la India. Este ecosistema es altamente fragmentado. Conviven pequeños comerciantes locales, cadenas regionales y grandes plataformas internacionales también. En este contexto, el comercio electrónico también se está diversificando. Actualmente representa cerca del 6% del total del retail en la India, pero podría crecer hasta el 11% hacia 2030, con las MIPYMES aportando aproximadamente la mitad de ese crecimiento, al menos unos 3 puntos. Una de las grandes tendencias es el modelo directo al consumidor, que permite a las marcas vender desde sus propios sitios web, aplicaciones o redes sociales. Este canal ya mueve entre 10 y 12 mil millones de dólares en ventas y podría alcanzar 60 mil millones para 2030. La razón es que este modelo directo al consumidor ofrece más control sobre precios, marca y experiencia del cliente, además de menores comisiones frente a las grandes marketplaces. El comercio digital indio no se está concentrando, sino que se está desagregando, dando más protagonismo a millones de pequeñas empresas que buscan su propio camino hacia el consumidor. Bien, en otro orden de cosas, en temas legales en Estados Unidos, una nota interesante. Los delitos reportados a las autoridades en Estados Unidos siguen mostrando una marcada diferencia entre crimen violento y crimen contra la propiedad. Según el informe Crime Known to Law Enforcement de 2024 del Bureau of Justice Statistics, durante el año pasado se registraron más de 1.200.000 delitos violentos, cerca de 1.200.000 delitos violentos en Estados Unidos, frente a 6.200.000 delitos contra la propiedad. Repito, 1.200.000 delitos violentos frente a 6.200.000 delitos contra la propiedad en todo el país en el año 2024. El reporte se basa en datos del National Incident Based Reporting System, una base que recopila información detallada de incidentes criminales reportados por agencias policiales en Estados Unidos. Allí se define un incidente criminal como uno o más delitos cometidos por un mismo agresor o grupo de agresores en el mismo momento y lugar, lo que puede implicar múltiples víctimas o múltiples delitos dentro del mismo evento. Entre los delitos violentos, la agresión agravada aparece como la forma más frecuente de victimización, con una tasa de 263 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras tanto, en el ámbito de los delitos contra la propiedad, el hurto domina ampliamente, con una tasa de 1.334 casos por cada 100.000 habitantes. Así que la agresión agravada, 263 casos por cada 100.000 habitantes, y el hurto, 1.334 casos por cada 100.000 habitantes, según esta información del National Incident Based Report System. El panorama que dibuja el informe está relacionado con que los delitos violentos generan mayor impacto social y mediático. Los delitos contra la propiedad siguen siendo mucho más comunes en volumen.
los delitos violentos, que son menos, generan mayor impacto. Pero los delitos contra la propiedad, que son muchos más, pues tienen más volumen, pero no generan tanto impacto mediático sobre todo. Los datos del Bureau of Justice Statistics muestran así una estructura criminal donde el daño económico y patrimonial continúa siendo el componente más extendido del crimen reportado en Estados Unidos. Recuerden que son 6.200.000 delitos contra la propiedad por año frente a 1.200.000 delitos violentos por año, en datos del 2024 que este informe ha recopilado. Muy bien, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más, aquí a las 5 siempre. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Bien, amigos, gracias por continuar en sintonía, por estar conectados, por estar ahí. Les anunciábamos que en esta segunda media hora vamos a conversar sobre Ecuador. Ecuador y Estados Unidos han dado un paso importante en su relación bilateral con la firma de un acuerdo de comercio recíproco que elimina aranceles y amplía el acceso a mercados. A partir de este convenio, más del 50% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas podrán ingresar al mercado estadounidense sin sobretasas. Esto representa un impulso clave para sectores como el agrícola, pesquero, minero y manufacturero. Pero el acuerdo va más allá del comercio, según lo dicen, y ahorita vamos a analizarlo. También incluye compromisos en inversión, estándares laborales, comercio digital e incluso aspectos vinculados a la seguridad y la migración. En ese contexto surgen preguntas importantes que vamos a tratar de analizar con el invitado de hoy, que es Cristian Carpio, máster en Gobierno y Gestión Pública para América Latina por la Universidad Pompeu Fabra, politólogo y consultor senior en riesgo político en Profitas. Además es docente en la Universidad de las Américas en Ecuador, especializado en temas internacionales, regulatorios y de impacto empresarial. Así que le damos la más cordial bienvenida a Cristian. Muchas gracias por este rato que te tomás para nosotros, con la audiencia. Fernando, buena tarde. Un saludo a toda la audiencia. Espero que estés muy bien y bueno, empezando de una vez, hace unos días se anunció se viene conversando de este acuerdo hace un tiempo ya, por supuesto, pero finalmente la firma de este acuerdo comercial. ¿Qué tan importante o qué alcances tiene este acuerdo comercial justo en tiempos en que los aranceles están a pedir de boca de Donald Trump? Bueno, este es un acuerdo importante para el Ecuador porque representa un avance significativo con uno de sus principales socios comerciales. Hay que tomar en consideración que Ecuador, a diferencia del resto de los países de la zona andina, como por ejemplo Colombia y Perú, que son también sus inmediatos competidores en algunas exportaciones que son similares, por ejemplo banano y entre otras más, Ecuador no cuenta con un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, cosa que sí contaban sus competidores anteriormente. Entonces Ecuador tenía un rezago, sobre todo a nivel arancelario en productos de exportación que eran claves, por ejemplo, llámese flores, llámese banano, entre otros temas más.
Y en ese sentido, Ecuador desde hace muchos años atrás, sobre todo desde que hubo un quiebre ideológico después de la Revolución Ciudadana, ha buscado o ha propendido por intentar consolidar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, a su vez que también ha abierto a otros mercados la posibilidad de tener un acuerdo de libre comercio. En ese sentido, tras varios años de negociación y también, sobre todo, por una cercanía política que se ha consolidado en los últimos años, se firmó un acuerdo de comercio recíproco. ¿Qué incluye este acuerdo de comercio recíproco? Básicamente es un acuerdo que permitiría al Ecuador, básicamente, que el 53% de sus exportaciones no petroleras entren con un arancel del 0% al mercado estadounidense. Pero como bien lo mencionabas, básicamente este acuerdo también incluye elementos que no son exclusivos del área comercial, temas de seguridad, temas laborales, entre otros temas más. En ese sentido, claro, se da en un momento también en donde Ecuador consolida en materia de seguridad una alianza importante con Estados Unidos y que inclusive en días anteriores ha iniciado con operaciones de seguridad en la frontera con Colombia y también en operaciones específicas dentro del territorio ecuatoriano. El acuerdo específico comercial no está directamente vinculada a las operaciones en seguridad que ya se habían incluso anunciado antes de esta firma, pero de alguna manera todo siempre está relacionado, ¿no? Efectivamente, no es específicamente el ámbito de este acuerdo, pero sí incluye un capítulo que tiene consideraciones específicas en una asistencia recíproca en materia de seguridad. Pero en el caso de Ecuador con Estados Unidos, ya desde hace algunos meses atrás han iniciado un proceso más bien de consolidación y apoyo estratégico en materia de seguridad. Hay que tomar en cuenta también algo, y es que Ecuador se ha convertido desgraciadamente en el hub de exportaciones de cocaína, ¿no? A nivel latinoamericano, por su estrategia geográfica, por estar cerca de los dos principales productores de cocaína y uno de los puntos de destino de la droga, principalmente de Estados Unidos. Entonces, también por eso se consolida una relación para intentar combatir la salida de la cocaína especialmente y de la droga hacia Estados Unidos, y en ese ámbito han profundizado en los últimos meses operaciones. Estados Unidos anunció hace algunos días un par de investigaciones que realiza a dos distintos grupos de países, pero que al final son como 60 en total, a partir de la sección, una sección de la Ley de Comercio de 1974. Esto lo que hace es revisar un poco cómo afecta, por un lado, el tema de cómo afecta a la industria estadounidense, las exportaciones de los distintos países que están investigando, y por otro lado, cómo afecta también en cuestiones laborales de esos países. ¿El acuerdo se brincaría esto o esta investigación estará en paralelo a ese acuerdo? ¿Sabes si tiene algún tipo de relación estas dos actividades, estos dos elementos que han surgido en los últimos días? Bueno, pienso que el acuerdo refleja algunos de los compromisos que se habían dado, que eran temas irritantes para ambos países. Y eso incluye algunos de los temas que se estaban investigando justamente en materia laboral, de acceso, por ejemplo, también limitaciones técnicas o elementos fitosanitarios y otras barreras al comercio que, por ejemplo, siempre ha sido una constante demanda de Estados Unidos hacia Ecuador de poder mejorar en esos aspectos. Y parte del acuerdo justamente, entiendo yo, contempla poder trabajar en esa línea para que los productos norteamericanos también gocen de mejores condiciones de acceso al mercado ecuatoriano, incluyendo productos que tendrían un arancel cero también y mejores condiciones, así como un control más exhaustivo por parte de Ecuador en algunas áreas para poder eliminar estas barreras no arancelarias
que Ecuador, por ejemplo, habría incurrido en años anteriores, entre ellas, por ejemplo, licencias de importación, etcétera, para que facilite el comercio. Entonces, entendería que justamente la idea es poder cubrir estos aspectos que habían sido también temas señalados por parte de Estados Unidos y más bien consolidar un acuerdo mucho más amplio. Ahora, ¿este acuerdo ya tendría que pasar o ya pasó por el Congreso de Ecuador? Efectivamente, tiene que pasar por la Corte Constitucional, es decir, perdón, el primer paso importante sobre la base de la legislación ecuatoriana es que este acuerdo pase a la Corte Constitucional para su ratificación y posteriormente la Corte hace un análisis de constitucionalidad del acuerdo y designa, por ejemplo, si es que tiene que ser refrendado por la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso, o simplemente podría continuar su trámite. Para ello, básicamente se han establecido un plazo de 150 días, entiendo yo, entre ambos países, tanto Estados Unidos como Ecuador, para que internamente puedan avanzar el acuerdo y se esperaría, de lo que se tiene entendido, que para julio de este año ya se cuente con una entrada en vigencia del acuerdo. Para julio. Y lo que me imagino que se está previendo es que hay es que es potable para el Congreso, para el Congreso este acuerdo, porque de alguna manera la relación con Estados Unidos siempre es conflictiva. En los países latinoamericanos ya hubo un rechazo de la población a bases militares estadounidenses, que es otro tipo de materia, por supuesto, pero la discusión, la disputa en relación con posibles acuerdos con Estados Unidos podría estar ahí presente. ¿Hay buen ambiente en la Asamblea Nacional para este acuerdo? Pienso que el principal obstáculo a nivel político que el gobierno va a tener que enfrentar es con la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque dentro de la Asamblea Nacional el oficialismo todavía mantiene una mayoría, aunque no una mayoría totalmente amplia, cuenta con una mayoría importante que le ha permitido avanzar su agenda legislativa e inclusive la ratificación de acuerdos comerciales con otros países en meses atrás. Entonces, pienso que el gobierno intentará justamente consolidar su relación con, primero, su bloque oficialista, sumando algunos independientes para poder tener la capacidad de avanzar el acuerdo, pero pienso que más bien donde podrían surgir algunos problemas podría ser en la Corte Constitucional, donde ya ha tenido algunas trabas, por ejemplo, con otro tipo de acuerdos con otros países, y en donde el presidente y la Corte Constitucional han estado enfrentados directa e indirectamente en algunos temas recientes. Como Cabe por ejemplo, recordar que el secretario actual jurídico de la presidencia fue ex magistrado de la Corte Constitucional y entenderíamos que ese fue un nombramiento que el gobierno lo hizo para intentar destrabar procesos donde la Corte inclusive había vetado por inconstitucionalidad algunas leyes que fueron aprobadas en la Asamblea y que fueron de origen del Ejecutivo. y esos puntos que podrían tener roce se están discutiendo ya, se saben o bueno, aparecerían en su momento. Bueno, no es de conocimiento público, pero entendería que la Secretaría Jurídica en los próximos días tomaría contacto, intentaría acercarse e ir depurando varios de los aspectos que puedan ser sensibles. Creo que justamente por eso el Ejecutivo ha nombrado un secretario jurídico del peso que tiene Enrique Herrería y que también tiene influencia importante o que tuvo influencia importante dentro de la Corte Constitucional. Y en este caso, en estos acuerdos, suele haber algún tipo de medidas respecto a terceros países, ¿no? Como compromisos de emitir medidas que reflejen las que, por ejemplo, tiene Estados Unidos contra terceros países. ¿Sabes si hay algo de eso en este acuerdo entre Ecuador y Estados Unidos, este compromiso de emitir las medidas que ya tiene uno de los países con otros, con terceros países?
Bueno, de lo que entiendo, básicamente el acuerdo se ha fijado más en destrabar los temas comerciales y afianzar temas de cooperación entre ambos países. Creo que evidentemente también hay un objetivo, por ejemplo, para facilitar la provisión de minerales y otros elementos que a nivel geopolítico, como bien lo sabes, Fernando, son un punto de discrepancia en la actual situación geopolítica, ¿no? Entonces creo que parte del acuerdo también, la idea es que Ecuador comience a mirar hacia Estados Unidos y sea uno de los proveedores, por ejemplo, de minerales y otros elementos más, en donde anteriormente ha habido más bien una intención de países como China de tener presencia en el Ecuador. Entonces creo que también esto buscaría contrarrestar la presencia de China dentro de Ecuador y obviamente es una consolidación de una visión de Estados Unidos en el hemisferio. Ahora, Cristian, estamos hablando con Cristian Carpio desde Ecuador. Cristian, a pocos días de haberse realizado esta cumbre escudo para las Américas que convocó el propio Donald Trump, en donde participó el presidente Noboa de Ecuador, se firma este acuerdo que durará algunos meses en ponerse en práctica. Y entendiendo que la seguridad, migración, geopolítica también están presentes, ¿por qué crees que avanzó este acuerdo con Ecuador específicamente, más allá de sus otros, bueno, no sé si tengo la cuenta entera, pero sus otros 11 aliados en el continente? Bueno, este es un tema, como lo había mencionado, que ya lo estaba avanzando Ecuador desde hace algunos meses atrás, pero hay que señalar también un tema en particular. No solamente Ecuador ha firmado un acuerdo recíproco, sino también recordemos que en febrero avanzó ya un paso de una firma entre Argentina y Estados Ujú, Unidos. ujú. Entonces, claro, hay que tomar en consideración algo. La política estadounidense desde hace muchos años atrás cambió. ¿En qué sentido? Ya no avanzaba procesos de firma de acuerdos de libre comercio amplios como habían sido tradicionalmente dados entre los 90 y 2000 con otros países, sino que más bien ha buscado afianzar sobre acuerdos más específicos y más limitados. Y eso, por ejemplo, había sido uno de los problemas que Ecuador ha tenido, porque la voluntad de Ecuador siempre existió al menos en los últimos años, de avanzar un acuerdo de libre comercio, pero la política estadounidense más bien buscaba unos temas mucho más limitados. Creo que con la visión del presidente Trump de tener acuerdos que sean más, que vayan más allá de lo comercial, avanzó con países que son aliados en la región este tipo de acuerdos. Entonces, no solo es Ecuador, ya hay otros países, entiendo que en febrero lo firmó con Argentina, eh, así que creo que esa sería la tónica de por dónde avanza justamente estos procesos. Muy bien, Cristian, pues vamos a estar atentos a esto y obviamente cuando se frague ya este acuerdo con las aprobaciones o la luz verde de las distintas institucionalidades de los dos países, pues quizás volvemos a conversar. Muchas gracias por este rato, Cristian. Muchas gracias, un saludo cordial. Era Cristian Carpio, máster en Gobierno y Gestión Pública para América Latina por la Universidad Pompeu Fabra en España, politólogo consultor senior en riesgo político en Profitas. Además es docente en la Universidad de las Américas en Ecuador y especializado en temas internacionales, regulatorios y de impacto empresarial. Bien, le damos la bienvenida entonces a Pilar Martínez. Hoy es martes de Pilar Martínez. Ella es periodista mexicana, especializada en economía y en el mundo del trabajo. Bienvenida, ¿cómo estás, Pilar? Hola Fernando, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes acá desde la Ciudad de México, que fíjate que ahorita ya por donde tú veas hay jacarandas floreciendo por todos lados, y entonces la ciudad se ve hermosa de color morado. Más Pero bonita. bueno, sí, fíjate que hoy traigo el tema un poco relacionado con la revisión que se va a hacer, que ya inició esta semana, del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá. México, Estados Unidos, Canadá iniciaron las reuniones preparatorias ya esta semana,
Y el próximo mañana va a haber un encuentro entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y también el representante del USTR, Jameson Gill, que bueno, ha sido complicado, es complejo todos los análisis que se hacen sobre qué va a pasar con el tratado y cuáles van a ser como los temas que van a presionar esta negociación y no que vaya a cancelarse. La mayoría obviamente dice que es importante mantenerlo. México es una de las economías más importantes, la 13ª y la segunda en América Latina. Y bueno, por eso es que es tan importante empezar a revisar y a ver qué es de lo que se va a tratar. Ya nos dieron un avance, el secretario de Economía ya anunció cuál es un poco, digamos, la estrategia que van a empezar a utilizar para empezar a tocar los puntos neurálgicos de lo que se va a renegociar. Empezando porque hay 3 temas críticos en la mesa. Uno de ellos tiene que ver con los aranceles, porque claro, existe un riesgo de que Estados Unidos intente que se normalicen los aranceles que se han impuesto a otros países y de los que México ha tratado de sacar ciertos sectores y de mantenerlos, ello bajo este paraguas, ¿no?, que es el tratado comercial. Pero existe el riesgo de que se quiera rechazar y mantener, digamos, un arancel en específico, sobre todo en temas como el aluminio, que ha sido polémico, dado que Estados Unidos no requiere tal producción de aluminio, pero México sí, hay importaciones que vienen de Asia, sobre todo, y eso ha causado un problema importante con Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí tenemos un tema que son los temas críticos que se van a analizar. Las reglas de origen también se prevé que vaya a haber una presión para elevar el contenido regional, especialmente en el sector automotriz, porque justo, ¿no?, de lo que ha buscado Estados Unidos es que pues todas estas inversiones de las automotrices que se vinieron a México regresen a su país, o que justo los costos de todos estos insumos sean muy similares a los que tiene el gobierno americano para que se pueda competir en igualdad de circunstancias en este mercado. Y bueno, sabemos que el sector automotriz ha sido muy importante en esta revisión del tratado, pero también en las cadenas de producción que se han logrado establecer tanto en México como en Estados Unidos. Y en México, para México ha sido muy importante este sector porque se ha desarrollado mano de obra de primera calidad. Y pues bueno, ahorita están pues en duda cómo va a quedar todo este sector o si se van a elevar los costos. Un problema también aquí era el tema salarial, que de alguna manera se logró empezar a incrementar, pero todavía no se alcanzan los estándares que Estados Unidos ha señalado en varias ocasiones. Y también hay otros temas que pues es una agenda, ¿no?, más extracomercial, en donde, bueno, pues Estados Unidos va a intentar mezclar temas de seguridad o de migración, y que sabemos que, bueno, pues México tiene una migración muy importante para los Estados Unidos como América Latina, pero pues por la cercanía México también tiene una gran cantidad de mexicanos que buscan irse a Estados Unidos, y puede ser todo un tema que se va a tratar. La estrategia de México, pues bueno, es actuar de forma, pues sí, tratar de convencer, y como lo ha dicho el secretario de Economía e incluso la presidenta Claudia Sheinbaum, con la cabeza muy fría, ¿no? Tratar de negociar esto de la mejor manera porque conviene a los 3 países. Sin embargo, ha llamado la atención que estas reuniones preparatorias pues hayan sido primero nada más con México, más que no se ha incluido todavía Canadá, y estamos en ese proceso de que pues se integre nuevamente, pasando esta primera etapa de revisión. Y bueno, ¿por qué también es importante? Y aquí viene también una mezcla con los temas que pudieran ser un punto de neurálgico, ¿no?, en las revisiones. Resulta que hace poco, la semana pasada también, se anunció que México va a estar dentro de estos países en los que se van a hacer revisiones por el tema de trabajo forzoso. Ahí se habló, ¿no?, que el USTR dio a conocer un comunicado en donde hay un capítulo en específico que se empiezan a revisar las economías del mundo, y México no escapa a estas revisiones. Está dentro de 60 países, 67 países me parece que son los que están señalados porque no han utilizado las mejores prácticas para evitar el trabajo forzoso. Esto ha causado pues también mucha inquietud en el sector de los exportadores de la producción agrícola, agropecuaria en México, porque pues puede ser utilizada como una herramienta que no convenga, ¿no?, a la economía ni a la propia negociación del tratado.
Aquí lo que ellos piden es pues que se utilicen ahora sí que estrategias de reciprocidad con Estados Unidos en caso de que se empiecen a aplicar como este tipo de estrategias, a la que se suma una muy reciente y que también ya en algún momento comentamos aquí que tuvo que ver con el hecho de que se empiezan a trabajar certificados en específico en México sobre exportaciones de productos que pues han sido muy exitosos, que se han ido a Estados Unidos. Hablo del aguacate y de las berries. Son, digamos, dos productos que pues han logrado conquistar el mercado americano y que, bueno, siguen estando siempre señalados porque se puede estar realizando trabajo infantil en el campo mexicano, y una manera como de empezar a dar una señal distinta es justo la creación de certificados laborales de agroexportación para estos dos sectores o productos, ¿no? El aguacate y para las berries. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues justo, ¿no? De tener a todos los trabajadores inscritos a programas de seguridad social que justo acá en México, bueno, pues se trata de empleo formal y aunque haya esas altas y bajas, pues por los ciclos agrícolas que se tienen, que se mantenga esa contratación bajo este certificado para que sea un punto adicional que se considere a la hora de las exportaciones. Y también se está pidiendo y se están creando nuevos certificados en otros productos adicionales. Y también en este marco que se está dando en la revisión, también traigo a cuenta que Audi, esta armadora que está instalada en el estado de Puebla, en la Ciudad de en México, pues también está pensando o viendo la posibilidad de cambiar sus inversiones por todo este tema de los aranceles, ¿no? O sea, todavía no deciden si sus inversiones quedarán en México o no. Y aquí el problema también, pues hay muchas tensiones, pero no solo en el ámbito de qué va a suceder con esas inversiones, sino también con los trabajadores. Justo en esta etapa están haciendo una revisión de su contrato colectivo, de su incremento salarial, y pues están destacando que si no se llega a un acuerdo, pues bien podría estallar una huelga en esta empresa de capital alemán que se está viendo afectada, ¿no? Por las tarifas también arancelarias, y pues están evaluando qué tanto conviene estar en México o no con sus inversiones. Entonces, digamos que esta semana está centrada en esto y en la revisión del tratado comercial. ¿Cómo ves, Fernando? Ahora, Pilar, esa amenaza y posiblemente salirse de Estados Unidos es más una técnica de negociación que lo que se siente como una amenaza real, ¿no? Sí, siempre ya tú conoces cómo actúan de repente las empresas porque están tratando justo de tener ciertas ventajas, pero sí de señalar que pueden llevarse su inversión multimillonaria, ¿no? Que tienen presión por todos lados, presión por los trabajadores, porque también es cierto que Estados Unidos ha puesto una lupa muy grande en cómo se están dando las contrataciones, en cómo se están revisando. Recordemos que en México se aplica, y no en ninguna otra parte del mundo, en ningún otro tratado, un mecanismo que se llama mecanismo laboral de respuesta rápida, en donde todos los propios trabajadores pueden denunciar que se están violando sus derechos. Entonces México ha tenido denuncias en el Departamento de Trabajo americano para que se hagan investigaciones a fondo. Entonces, estos temas de presión, estos temas del nuevo sindicalismo también afectan o dicen afectar a las empresas cuando debieran sentarse a negociar luego de la decisión de los trabajadores, ¿no? Para que elijan a quienes los están representando. Pero también es cierto que, pues eso de que bajaron la producción o no bajó, subió y que estamos analizando, siempre son como anuncios que se dan en el marco de este tipo de negociaciones. Entonces, bueno, pues esperemos que solo sea un tema para presionar y para que se analice cómo está integrado todo el sector automotriz y que permite a Estados Unidos, México y Canadá pues tener una integración muy importante en el comercio en este sector en particular. El sector automotriz tan importante para México. Muchas gracias, Pilar, por este resumen de el estado del inicio de las negociaciones del TEMEC, que sin duda nos va a llevar muchos días más de conversaciones, bueno, a nosotros, pero sobre todo a las autoridades mexicanas, canadienses y estadounidenses. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.
Era Pilar Martínez, periodista mexicana, especializada en economía y el mundo del trabajo. Y con esto, amigos, llegamos al final. Gracias por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, David Guerrero en Controles CRC 891 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa.